A ver, ¿cómo es que una historia de hace miles de años, una que habla de pozos y de hambruna, puede decirnos algo hoy? Pues el capítulo 26 de Génesis es mucho, pero mucho más que un simple relato antiguo. Es un viaje brutal a través de la fe en momentos de crisis, del miedo que a todos nos puede paralizar y de esa perseverancia que, al final, define quiénes somos. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arranca con algo que la humanidad conoce muy bien: el hambre. La escasez lo amenaza todo, pero es justo ahí, en medio de la desesperación, que una promesa divina se convierte en la chispa que enciende toda la historia de Isaac, marcando su camino para siempre. Para entender bien esta historia tan densa, vamos a dividirla en 6 momentos clave. Empezaremos con la promesa que lo cambia todo. Después, veremos cómo el miedo lleva a Isaac a un engaño. Seremos testigos de cómo su increíble prosperidad desata envidia y conflicto, sobre todo por el tema de los pozos. Luego veremos cómo se llega a un pacto de paz y al final cerraremos con una tensión que nace en el lugar menos esperado, su propia familia. Bueno, nuestra historia empieza en el peor de los escenarios. El hambre está golpeando la tierra con fuerza e Isaac, por puro instinto de supervivencia, está a punto de hacer lo mismo que su padre Abraham: irse a Egipto. Pero justo en ese momento, cuando ya casi tiene las maletas hechas, recibe una orden que va contra toda lógica. Dios interviene. Así, directamente. Y el mensaje es clarísimo. Quédate aquí, no te muevas. A cambio, la promesa es monumental. No es solo protección, es una bendición total y una descendencia tan numerosa como las estrellas. Justo este, es el pilar sobre el que se va a construir toda la fe de Isaac. Y uno podría pensar, ¿de dónde sale una promesa tan grande? Bueno, no es algo que surja de la nada. Se le explica a Isaac que esta bendición es un legado. Es, de hecho, una consecuencia directa de la obediencia de su padre. El texto lo deja claro: por cuanto oyó Abraham mi voz. La fe de una generación se convierte en la herencia de la que viene después. Claro, con una promesa así uno esperaría que la fe de Isaac fuera de acero, ¿no? Pues no tan rápido. Casi inmediatamente esa fe se pone a prueba. Isaac se instala en Gerar y el miedo, ese miedo tan humano y tan real, aparece en escena. Y es que, a pesar de tener la garantía de la protección de Dios, Isaac se enfrenta a un temor muy terrenal. Tiene miedo de que lo maten por lo hermosa que es su esposa, Rebeca. Y su reacción nos muestra esa tensión que siempre existe entre creer y el simple instinto de sobrevivir. Y aquí es donde la historia nos suena familiar. Atrapado por el mismo miedo que alguna vez sintió su padre, Isaac usa el mismo engaño. Cuando la gente le pregunta por Rebeca, miente, dice es mi hermana. Por un momento la gran promesa divina queda opacada por el pánico. Pero las mentiras, ya se sabe, no duran mucho. El rey Abimelec, casualmente mirando por una ventana, ve a Isaac y a Rebeca en una situación íntima que deja claro que no son hermanos. La confrontación es inmediata y, me imagino, bastante incómoda. Isaac confiesa que lo hizo por miedo a morir y Abimelec lo regaña, no solo por mentir, sino por el riesgo en el que puso a todo su pueblo. A pesar de este tropiezo, de esta muestra de debilidad de Isaac, la promesa de Dios sigue adelante. Y de hecho se manifiesta con una fuerza tan increíble que genera un problema completamente nuevo. Pasamos del miedo personal a la hostilidad de toda una comunidad. Y es aquí donde la promesa se vuelve tangible. ¿Y de qué manera? En medio de la hambruna, cuando la tierra no da nada, Isaac siembra y cosecha 100 por 1. O sea, 100 veces más de lo que plantó. Es una abundancia milagrosa, una señal tan obvia del favor de Dios que es imposible de ignorar. Y la cosa no para en la cosecha. Su riqueza se dispara, rebaños y más rebaños, ganado, muchísimos sirvientes. Se convierte, como dice el texto, en un hombre muy poderoso. Esa promesa que recibió en medio de la crisis ahora es una realidad que todos pueden ver y tocar. Pero aquí nos topamos con una dura verdad. Una bendición tan visible no siempre genera admiración. Muchas veces lo que genera es envidia. El éxito descomunal de Isaac despierta el resentimiento de sus vecinos, los filisteos, y la promesa divina se convierte, irónicamente, en la semilla de un nuevo y amargo conflicto. Esa envidia no tarda en convertirse en acción, y el conflicto se centra en lo más valioso de una tierra seca: el agua. Lo que viene ahora no es una batalla con espadas, sino una lucha de palas, tierra y mucha perseverancia. Lo que vemos a continuación es un ciclo increíble. Isaac trata de recuperar los viejos pozos de su padre, pero los filisteos los han tapado con tierra.
Entonces cava un pozo nuevo, pero los pastores de la zona se lo reclaman. Y en lugar de pelear, Isaac se va a otro lado y vuelve a cavar. Este patrón de esfuerzo, conflicto y retirada pacífica se repite, mostrando una paciencia casi sobrehumana. El primer pozo de agua fresca que encuentra desata el problema al instante. ¡Esa agua es nuestra!, le gritan los pastores de Gerar. Isaac, en vez de responder con violencia, le pone un nombre al pozo que lo dice todo: Esek, que significa altercado. El nombre mismo es un recuerdo de ese primer choque. Pero Isaac no se rinde. Se mueve de lugar, cava otro pozo y, ¿adivinen qué? Pasa exactamente lo mismo, pero esta vez con más agresividad. A este segundo pozo lo llama Sidna, que significa enemistad. Vemos cómo la tensión va subiendo, de un simple altercado a una hostilidad declarada. Finalmente, Isaac se aleja una vez más y cava un tercer pozo. Y con este, silencio. Nadie se pelea por él. Lo llama Rehobot, que quiere decir amplitud o lugar espacioso. Y dice, porque ahora Jehová nos ha hecho prosperar. Su persistencia, su paciencia, al final le dio el espacio que tanto necesitaba. Y es justo en este punto de la historia cuando las cosas dan un giro tremendo. El mismo rey Abimelec, el que antes le había pedido a Isaac que se fuera porque era demasiado poderoso, ahora regresa. Pero esta vez no viene a echarlo, sino a buscar una alianza. La motivación de Abimelec es súper clara y práctica. Él y su gente han visto con sus propios ojos el favor de Dios sobre Isaac. Su prosperidad, su éxito encontrando agua, todo apunta a una bendición que ya no pueden ignorar. El miedo a su poder se ha transformado en respeto y en un deseo de paz por puro interés. El pacto se basa en la reciprocidad. Abimelec le recuerda a Isaac que, a pesar de todo, él como rey lo protegió y lo dejó ir en paz. Reconocen que Isaac es un bendito de Jehová y básicamente le piden un tratado de no agresión. Isaac acepta, les prepara un banquete y sellan el pacto. Por fin, el conflicto externo termina. Pero justo cuando se resuelve la tensión con los vecinos, el capítulo cierra con una nota amarga. Es un recordatorio de que los desafíos más grandes no siempre vienen de afuera. El foco de la historia se mueve de la comunidad a la familia. Resulta que Esaú, el hijo mayor de Isaac, toma una decisión que causa un malestar profundísimo en la familia. Se casa con 2 mujeres del pueblo de Teo, algo que iba en contra de toda la tradición familiar de preservar su linaje. El texto es muy directo sobre el resultado. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y esto nos deja con una pregunta final muy potente. Este capítulo nos muestra a un hombre bendecido por Dios, que prospera contra todos los pronósticos y supera conflictos durísimos con paciencia. Y sin embargo, la historia termina con una fuente de dolor y amargura en su propio hogar. Nos obliga a pensar en esa mezcla compleja entre el plan divino y nuestras decisiones humanas, y cómo la paz con el mundo exterior no siempre garantiza la paz por dentro.